De revisar la infraestructura de la casa, definitivamente. Sobre todo si los mapaches ya tienen refugios. Entonces posiblemente ver algún acceso que haya, zonas en mal estado, del cielo raso, del tejado. Si hay árboles cercanos por los que les está facilitando el acceso, tal vez se pueden podar. El manejo de los desechos es muy importante y no tener vertederos ahí de basura, que a veces que echamos la basura en tal lado y el estañón o lo que sea queda mal tapado, se llena mucho y empieza a caer basura alrededor. Todo esto los atrae. Y la comida de las mascotas, muy importante, porque también pueden tener conflicto con nuestros perros y gatos. El mapache lo que busca es defenderse, simplemente, volvemos a lo mismo, no es un enemigo, está buscando sobrevivir. Le damos la bienvenida a Museo con Voz, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la historia, el patrimonio cultural y natural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta segunda temporada nos adentraremos en la fascinante historia natural de nuestro país. Exploraremos la biodiversidad, la geología, las investigaciones de plantas, insectos, mamíferos y mucho más. Los abejones de mayo, las mariposas colipato, las ardillas en sus nidos y el canto de los yigüirros nos traen a la mente momentos apacibles y relajantes de la vida en nuestras ciudades y pueblos. Pero cuando pensamos en plagas de insectos, serpientes en los jardines, zorros pelones en los cielos rasos o mapaches comiéndose la basura, sabemos que esta convivencia con la fauna silvestre en las zonas urbanas es un tema que requiere verdadera atención y conocimiento. Le invitamos a acompañarnos durante este episodio de Museo con Voz para conocer sobre estos animales que conviven con los seres humanos en las ciudades de nuestro país y cómo tener una sana relación entre todos sus habitantes. Para adentrarnos en este tema debemos comprender el concepto de ecosistema urbano y por qué en este hábitat dominado por la presencia humana se encuentran distintas especies que tienen impacto en la cotidianidad. Para sintetizar este concepto, es importante entender que el ecosistema urbano, como las ciudades, unen los espacios creados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, como los edificios, las calles, por ejemplo, componentes naturales que no son seres vivos, como la lluvia, el sol o el viento, y por supuesto los organismos vivos de todos los reinos biológicos. Estos ecosistemas urbanos se caracterizan por ser sitios que impactan profundamente los hábitats, ya que los patrones de vida de las personas demandan mucha infraestructura, energía, materiales culturales, alimentos, agua y otros recursos. A su vez generan también enormes cantidades de residuos que se depositan en otros lugares, usualmente fuera de las ciudades, afectando directamente al medio ambiente. A pesar de este impacto, los seres humanos hemos sentido la necesidad de mantener pequeños espacios o parches como jardines, parques, corredores biológicos, que intenten crear un balance y brindar un respiro a la naturaleza. Sin embargo, la dinámica citadina también afecta a los distintos factores ambientales, por ejemplo, la fragmentación de los hábitats y de las zonas verdes, la radiación solar que incide en las superficies artificiales y genera un mayor calentamiento en las ciudades, así como la contaminación producida por combustibles fósiles para la movilidad y la industria. Adicionalmente, los suelos cubiertos de asfalto y cemento provocan que el agua de las lluvias no penetre en la tierra, sino que corra por las superficies y rebalse los desagües, produciendo daños a las propiedades, la naturaleza y disminuyendo la capacidad de recarga de los mantos acuíferos. Aún con este panorama, hay muchas especies de insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que conviven diariamente con nosotros en las ciudades. Algunos de estos animales son muy familiares, otros los vemos en ciertas ocasiones al año y otros son muy vulnerables a la acción humana y poco a poco los hemos dejado de ver. Muchos de nosotros recordamos que al llegar el mes de mayo, salían cantidad de abejones que inundaban nuestro jardín, o el canto de los yigüirros cuando está por terminar el periodo seco y se acerca el periodo lluvioso. Estos son solo unos de los eventos biológicos que se nos han vuelto cotidianos, pero que nos demuestran que a lo largo del tiempo siempre hemos tenido una relación muy importante con la fauna
en nuestras ciudades y pueblos. Maricel Méndez, bióloga y curadora de la colección de Díptera, moscas, mosquitos y zancudos del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional, nos comenta acerca de algunos de los principales eventos de los insectos. Maricel, comencemos hablando de los abejones de mayo, uno de los eventos que más recordamos desde niños. ¿Qué es lo que sucede cada año cuando aparecen estos abejones? Sí, de hecho es gracioso porque es un evento no solo cultural, sino que también es un evento que marca una etapa, una época del año, justamente porque ellos aparecen cuando inician las primeras lluvias, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son los abejones de mayo, porque las lluvias aparecen en diferente época en todo el país. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Golfito, las lluvias aparecen un mes antes de lo que aparecen acá. Entonces ya no serían los abejones de mayo, serían los abejones de abril. Pero sí es un evento que marca como esta etapa, ¿verdad?, entre el invierno y el verano. Y además es un evento cultural porque anteriormente las personas que cultivaban los campos los esperaban como señal de inicio de esa etapa importante para sus cultivos y donde tenían que cambiar incluso muchas veces, ¿verdad?, el tema de qué siembro en este momento y qué siembro previo. Entonces aparecen en épocas diferentes, incluso pueden ser hasta agosto, septiembre en otros lugares. Bueno, sí, que eso justamente es lo que me ha llamado la atención, ¿verdad? Que tal vez uno los ha relacionado siempre con mayo, pero se ven desde antes. Lo que sí he sentido es que ha disminuido la cantidad de individuos. No sé si será una percepción o también tendrá que ver con el fenómeno de las lluvias. Sí, hay una situación aquí, es que no se conoce completamente bien el estado poblacional, ¿verdad? Es un poco difícil. Aquí estamos hablando no de una especie específicamente de la familia Scarabaeidae, que es la familia que genera este tipo de eventos, sino que podemos hablar en la gran área metropolitana hasta de 95 especies diferentes. Y a nivel de todo el país, según el especialista en esta familia, Ángel Solís, hasta de 430 especies diferentes. Entonces, el evento puede variar muchísimo, ¿verdad? Y la aparición es diferente en función básicamente de las lluvias. Y esto nos trae estudios que han generado algunos especialistas donde indican que sí, que efectivamente hay un fenómeno de disminución de las poblaciones y algunos se animan a decir que han disminuido hasta un 90%. ¿Y qué es lo que sucede prácticamente, digamos? Cuando empieza a llover, ellos tienen los huevitos o están debajo de la tierra y surgen. ¿Cómo es que sucede este evento, verdad? Porque ¿dónde los podemos, no los podemos ver antes de que aparezcan, verdad? En ningún lado. Sí, efectivamente. Vamos a ver, ellos tienen un ciclo de vida donde tenemos varios estados o estadios larvales. Tenemos luego un estadio de transformación o pupa y luego emergen los adultos. Entonces, durante sus estadios larvales se encuentran enterrados en los suelos, de ahí ellos se alimentan de raíces y de hojas y de materia orgánica en proceso de descomposición y la larva va creciendo. Una vez que la larva siente que ya está lo suficientemente grande y que tiene todos los insumos, por decirlo así, necesarios para convertirse o hacer la transformación, entonces buscan convertirse en pupa. Esa pupa igual requiere de cierta temperatura, requiere de cierta humedad y puede tardar hasta 5 meses la transformación en un ejemplar adulto. Y una vez que emergen, se da básicamente para que se reproduzcan. Y los machos generalmente se reproducen y mueren. Las hembras, por el contrario, llegan, ponen sus huevos nuevamente en el piso, de donde van a emerger las larvitas, ¿verdad? Que son las que se van a comer las raíces y demás, y tienden a alimentarse. Entonces, incluso algunas veces las vemos posadas sobre alguna vegetación, pero no duran más de 2 o 3 semanas en el ambiente, digamos, para ser visibles de forma adulta, ¿verdad? Entonces, en su mayoría los podemos observar como los famosos jogotos que nos dañan las plantas de jardines, ¿verdad? Porque una vez que la larva llega más o menos a ese nivel de crecimiento, son sumamente fáciles de ver, ¿verdad? Y es cuando más daños causan a las plantas o a los cultivos. Entonces ahí sí, de repente se nos pueden convertir hasta en plaga. Bueno, otro de los eventos muy llamativos son de las luciérnagas, ¿verdad? Que antes era muy común verlas en los jardines, hasta entrando en las casas, llamaba mucho la atención. Efectivamente, este es otro insecto de la familia Lampyridae, es un coleóptero igualmente, que tiene una sustancia que le permite la bioluminiscencia. Y el problema con ellos es que también
son insectos que se reproducen y se esconden en la tierra. Entonces el impacto de la densidad demográfica les ha generado una pérdida de hábitat importante, por lo cual sí se ha visto en disminución, ¿verdad?, sus poblaciones, y ahora es casi que difícil, por no decir imposible, verlos, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tener luces completamente apagadas, necesitamos ambientes donde ellos puedan permanecer, entonces ocupamos pastizales, ocupamos cuerpos de agua cercanos, ocupamos algunos sitios donde ellos puedan esconderse para poder visibilizarlos. Entonces, sí, efectivamente hay algún tipo de disminución, son muy llamativos, pero ahora nos cuesta mucho por la pérdida de hábitat poder ubicarlos. Otra de las especies muy llamativas es la mariposa colipato verde o mariposa de la lotería. ¿Cómo podemos describirlas para que nuestros oyentes la puedan identificar? Ok, bueno, aquí tenemos dos mariposas diferentes. La mariposa colipato es una mariposa de la familia Urania. Esta familia es en general nocturna. Sin embargo, la Urania fulgens, que es la mariposa colipato, es una mariposa con hábitos diurnos. Es de estar hablando como de una mariposa nómada, porque ellas se trasladan en busca de alimento para sus individuos juveniles. Entonces necesitan de una planta que es un bejuco que genera toxinas venenosas. Entonces la planta no está lista si tiene muchas toxinas o si tiene pocas toxinas. La mariposa tiene que ir buscando dónde se encuentra la planta que es apropiada para el consumo de sus juveniles. Si está muy llena de toxinas, el juvenil muere, y si tiene pocas, el juvenil no logra las medidas de defensa que requiere para que los depredadores no la consuman o no la maten, ¿verdad? Entonces, la mariposa migra desde Honduras hasta incluso México, y se le ha visto en algunas ocasiones en Texas. Algunas migraciones son sumamente masivas, otras son de menos individuos, y esto porque ellos van encontrando, ¿verdad?, lugares apropiados donde poder quedarse y cumplir su ciclo de vida. Y en otros casos son masivas porque definitivamente no encuentran, ¿verdad?, el lugar apropiado para cumplir su ciclo de vida y tienen que seguir en su búsqueda. ¿Y qué hace que las veamos cada cierto tiempo? ¿Por estas zonas se pueden ver? ¿Por las zonas del GAM? Sí, ellas migran incluso, ¿verdad? Pueden migrar localmente, entonces migran del Caribe al Pacífico o del Pacífico al Caribe. Eso depende mucho de las zonas donde se esté generando la producción de esta planta, que les digo, de la cual se alimenta, y la condición en la que se encuentre la planta. Porque si la planta se encuentra en una condición donde las toxinas están en su pico máximo, ahí no se pueden alimentar, ¿verdad? Entonces las migraciones son diferentes, tienen diferentes espacios. En algunas ocasiones, por ejemplo, el año pasado hubo una migración, no fue muy grande, se vieron algunos individuos y se reportó desde la parte sur hacia la parte norte del país, pero fue una migración pequeña, no fue masiva. Entonces, en algunas ocasiones podemos divisarlas, algunos años son, ¿verdad?, nos quedan hasta pegadas en los parabrisas, en otras ocasiones no, con costos las vemos en algunos lugares. Pero es justamente por eso, porque ellas se trasladan en función del alimento para sus juveniles, para cumplir su ciclo de vida. ¿Y cómo las podemos identificar visualmente? ¿Cómo son ellas? Ajá. Esta mariposa tiene, sus escamas reflejan, ¿verdad?, la luz en función de los colores verde, iridiscente y negro, ¿verdad?, sobre todo las hembras. Y tienen unas colitas en sus alas inferiores que las hacen muy llamativas y que por eso se les dice colipatos. Los machos no, los machos son un poquito más pequeños y no tienen esas colitas. Bueno, coméntenos acerca de la mariposa de la lotería también. ¿Cómo es ella? ¿Cómo la identificamos? Ok, esta sí es una mariposa de una familia nocturna, tiene hábitos nocturnos y por lo tanto presenta coloraciones no tan llamativas. Las mariposas nocturnas o polillas tienden a tener colores más hacia lo café, ¿verdad?, hacia lo tierra. Sin embargo, en este tipo de mariposas, la mariposa de la lotería, tiene patrones de coloración que le permiten a la gente asumir, ¿verdad?, cierto tipo de cosas. Entonces se dice que incluso tienen números o letras en los patrones que generan este tipo de distribución de sus escamas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, como la escalaf, que es una de las más grandes, tenemos una mariposa que genera patrones, tal vez no necesariamente como de números o letras, pero tiene una particularidad y es que es mimética con algunos árboles, el tronco de algunos árboles, y entonces se le llama la mariposa fantasma,
porque es difícil de reconocer. Entonces hay diferentes especies a las que se les llama mariposas de la lotería, y sobre todo las que generan patrones tipo ojos, números o letras en la parte inferior de las alas, ¿verdad? Estas son las famosas mariposas de la lotería. Bueno, seguiremos. Yo creo que la costumbre del tico seguirá siendo buscar el número, ¿verdad? Llamar, para comprar la lotería. Sí, pero... Bueno, y finalmente hay otra especie de insectos, las zompopas aladas, que llaman la atención verlas en junio, porque aparecen, ¿verdad?, por los parques, por las calles, así como en muchas cantidades ya muertas. ¿Por qué sucede esto? Este es otro evento sumamente llamativo, ¿verdad? Mucha gente incluso se siente intimidada por la cantidad de ejemplares que pueden llegar atraídas por la luz de las casas, ¿verdad? Y el asunto es que ellas andan en busca de espacios para reproducirse. Aquí salen tanto hembras como machos, ambos tienen alas. Sin embargo, una vez que se genera el apareamiento, los machos mueren y las hembras pierden sus alas porque con la pérdida de las alas inician también sus propios nidos. Entonces las vemos de forma masiva justamente porque andan en busca de continuar su ciclo de vida y ellas mismas buscan cómo reproducirse. No hay que eliminarlas, no nos causan ningún daño. Si lo que queremos es eliminar un poco la molestia de repente, podemos apagar las luces de nuestra casa o podemos cerrar ventanas, pero ellas en general no son un disturbio nada más para nuestro estado general, pero no tienen ningún problema para el ser humano. Muchísimas gracias. Silvia Bolaños, bióloga, curadora de aves del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional, nos acompaña también en este episodio para conversar de eventos biológicos relacionados con las aves. El canto de las aves es algo que con el ruido de las ciudades se ha visto de verdad cada vez más opacado. Sin embargo, algunos de sus sonidos son siempre característicos y nos evocan ciertas épocas del año. Entonces, me gustaría que hablemos de los jigüirros. ¿Por qué su canto se nos hace tan familiar? ¿Cuál es su característica principal? Bueno, muy bien. Los jigüirros, ¿verdad?, es una especie muy arraigada a la identidad costarricense. Es nuestra ave nacional. Y bueno, todos hemos crecido escuchando, ¿verdad?, los cantos de los jigüirros y también conociendo o aprendiendo las creencias asociadas justamente a este canto. Cuando los ticos en el año escuchamos un jigüirro decimos ya vienen las lluvias, están llamando el agua, están pidiendo agua. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque justamente esta especie canta frecuentemente en la entrada de la época lluviosa, dado que su época reproductiva coincide con el inicio de este periodo. Escucharlo, de hecho, ¿verdad?, también era para nuestros campesinos una señal de que era el tiempo de iniciar lo que era la siembra. Y una curiosidad es que, bueno, parece que la palabra jigüirro proviene de la lengua huetar, que parece que significa pichones de agua, justamente por esa coincidencia, ¿verdad?, entre el inicio de la época lluviosa y su época reproductiva. En cuanto a las vocalizaciones, tiene un canto, ¿verdad?, muy bonito, muy hermoso, tiene frases melodiosas muy llamativas y de hecho, bueno, canta muy continuamente antes y durante la época de cría, tanto en el día e incluso a veces lo podemos escuchar a las 3 o 4 de la mañana. Qué impresionante. Otras aves, hay muchas especies de aves que yo siento que convivimos, ¿verdad?, en zonas urbanas. Pero algunas de ellas son las aves que son migratorias, ¿verdad?, porque aparecen en ciertos periodos del año. ¿Cuáles son las más representativas de las aves migratorias y por qué se aprovechan de las zonas urbanas para hacer esta travesía? Ok, bueno, en cuanto a las aves migratorias, en Costa Rica tenemos muchas especies que son de las que vienen de Norteamérica. Cuando en Norteamérica empiezan las condiciones de frío, de bajas temperaturas, de escasez de recursos, ¿verdad?, que es el invierno norteño, estas aves lo que hacen es buscar mejores condiciones hacia el sur del continente. Entonces muchas llegan, ¿verdad?, a la región hasta Sudamérica. De hecho, previo al viaje, ellas se alimentan bastante y acumulan grasa justamente para aguantar esta travesía. Algunas llegan a Costa Rica, solamente pasan por Costa Rica, pero hay otras que sí se quedan acá, ¿verdad?, durante varios meses. Y después de este periodo, lo que sucede cuando ya en Norteamérica comienza la primavera, hay más recursos, entonces ellas se devuelven hacia Norteamérica ya para reproducirse en estas tierras norteñas. ¿Cuándo las podemos ver en Costa Rica? ¿Verdad? Las vemos ya más frecuentemente entre agosto y septiembre.
Algunas pasan, como les mencionaba, hay otras que se pueden quedar y se van regresando a Norteamérica entre abril y mayo, ¿verdad? Durante su paso o estancia necesitan pues de diferentes ecosistemas que les den de recursos alimenticios y también de sitios para refugio. Y uno de los ecosistemas que justamente pueden utilizar son las ciudades, ¿verdad? Por eso hay que velar por hacerlas más amigables para su conservación. Entre las especies que podemos ver aquí, digamos, en las zonas más urbanizadas, las más frecuentes de observar, tenemos algunas reinitas, como la reinita verdilla, también la reinita peregrina, también tenemos la tangara veranera, el cacique veranero, y hay un rapaz que a veces se puede ver, ¿verdad?, en las épocas de migración en los edificios josefinos, que es el halcón peregrino. ¿Y usted siente que ha disminuido la cantidad de individuos que se ven año a año con las migraciones? Pues ciertamente hay una afectación muy grande, ¿verdad? Porque sí tienen muchos peligros asociados. Por ejemplo, el tema de colisiones contra ventanas, también el cambio de hábitat, que hay ahora menos recursos para ellos. Entonces, ciertamente tiene que haber una afectación, ¿verdad? Y sí, probablemente vaya, ¿verdad? No tengo los datos, pero probablemente sí hay afectación y disminución de los individuos porque hay más amenazas ahora. Incluso el tema de la iluminación artificial también les afecta porque hay muchas de estas aves que migran durante la noche. Entonces la iluminación artificial también les crea una distracción, ¿verdad? Y un peligro que también les amenaza en su conservación. Vamos ahora a conversar con Francisco Durán, biólogo experto en mamíferos del Museo Nacional de Costa Rica. Francisco, ¿cuáles son los mamíferos que vemos más frecuentemente en las zonas urbanas? ¿Y cómo podemos diferenciar los domésticos de los silvestres? Bueno, la fauna de mamíferos, a pesar de que puede dar una impresión de que en las zonas urbanas no hay, en realidad sí se encuentra una nutrida fauna de mamíferos, tal vez obviamente no tanto como los bosques, pero sí vamos a encontrar varias especies. Entre estas, por ejemplo, está el zorro pelón, el mapache, por supuesto, algunas especies de murciélagos fruteros, las ardillas, por supuesto. Estas son algunas de las especies más frecuentes realmente, y realmente no hay confusión con especies domésticas. Estas especies, aunque se llegan, a acostumbrar bastante a la gente, algunas siguen siendo bastante tímidas, aunque algunas siempre visitarán los hogares, pero es fácil de distinguirlas propiamente de un perro doméstico o de un gato. Sin embargo, a veces hay gente que tiene esa confusión, como he oído, que ven un mapache y dicen que qué raro camina ese perro o qué raro camina ese gato. Pero precisamente por esas pautas de comportamiento, en realidad es difícil que alguien se confunda realmente con un animal doméstico, un perro o un gato al menos, alguna de estas especies silvestres. Bueno, hay eventos muy interesantes también con los mamíferos. Por ejemplo, el cortejo de las ardillas. ¿Qué es lo que sucede con el cortejo de las ardillas? Bueno, en este caso se trata de la ardilla variegada, conocida a veces como chisa. Científicamente se llama Echinocyorus variegatoides, porque es mucha la variación de su pelaje, pero la forma, la ardillita que vemos aquí, en zonas urbanas, es básicamente un ejemplar que tiene, la cola muy larga, con pelos negros, grises, el lomo se le mira negro y a veces los costados son rojizos, un vientre más claro, es fácilmente distinguible. Y en esta cuestión, el cortejo de las ardillas es algo curioso, es cuando se ponen como más vocingleras, por decirlo de algún modo, a vocalizar más. Entonces, se trata de que ves una ardilla perseguida por varias ardillas. Esto no es otra cosa que una hembra perseguida por varios machos. El número de machos puede ser variable, usualmente entre 4 a 6 machos. Pero esto pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de la región y de la abundancia de las ardillas. Esto se da sobre todo en meses de la primera mitad del año. Y en la segunda mitad del año hay más relación con la crianza. Y las pequeñas ardillas nacen en los típicos nidos de vegetación que a veces uno ve en las ramas de los árboles. Y es un momento en que podemos ver más, por ejemplo, en los parques de nuestras ciudades, en
¿En qué parte es que los vemos con más frecuencia? Estos tanto los cortejos como la criada. Este cortejo, esto es notable realmente, porque verán un montón de ardillas persiguiéndose como sin motivo y vocalizando mucho. Y esto puede suceder desde los fragmentos de bosque cercanos o en el bosque típico hasta los parques ahí de las ciudades. En las anteriores entrevistas pudimos traer a nuestra mente varios momentos en los que convivimos con la fauna en la vida diaria de las ciudades. Sin embargo, estas experiencias anteriores son para la mayoría eventos curiosos, relajantes y que no implican mayores complicaciones. Ahora vamos a conocer otras situaciones en las que la convivencia con las especies se vuelve diferente, en ocasiones inconveniente, para lo cual es necesario seguir algunas recomendaciones para manejarla de la manera más adecuada. Hablemos de los insectos en nuestros jardines. De paso, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que en el tercer episodio de esta segunda temporada lo dedicamos a la jardinería y el paisajismo, por lo que pueden encontrar muchos consejos relativos al tema. Ahora quiero presentarles a Julio Miguel Arias Riverón, profesor de la Escuela de Agronomía e investigador del Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos desde el 2004, y él nos va a hablar específicamente de unos pequeños insectos que conocemos como cochinillas. Muchas gracias, don Julio. ¿Por qué las cochinillas no son bien vistas cuando aparecen en nuestros jardines? Las cochinillas no son muy queridas porque se reproducen muy rápidamente, chupan savia de las plantas y liberan o defecan el exceso de savia que se alimenta, que es una sustancia azucarada que cae sobre las plantas y es un caldo de cultivo para hongos. Eso afea la planta, o el hongo en un color negro, se conoce como fumagina, y hace que la planta sea fea. Aparte de que por su actividad de estar chupando y sus grandes números que rápidamente se multiplican, la planta pierde fortaleza y también transmiten enfermedades de las plantas. Muy bien. Bueno, tal vez algunas personas que nos escuchan no las tengan tan presentes. ¿Cómo son? ¿Cómo las podemos describir a las cochinillas? Ok, bueno, hay una cosa que yo quería apuntar también, que cuando hablamos de cochinillas, cuando hablamos de nombres comunes de organismos, lo que se conoce en un lugar es diferente a lo que se conoce en otro. Sí, es cierto. Y aquí tenemos varios organismos que son llamados cochinillas. Uno de ellos es cochinillas de la humedad, que son unos pequeños crustáceos que viven en los jardines, en el suelo de los jardines, y que se alimentan de hongos y se alimentan de materia orgánica en descomposición, y que cuando uno los toca se enrollan. Los que nosotros estamos hablando ahora son las cochinillas, que se conocen como las cochinillas harinosas o cochinillas algodonosas, que son insectos hemípteros que chupan savia de las plantas. O sea, normalmente los encontramos como en las hojas, en los tallos de las plantas. Puede encontrarse en las hojas, en los frutos, especialmente en lugares estrechos, como la axila de las hojas o entre frutos que están tocándose unos a otros, pero hay incluso varias especies que viven en las raíces. Entonces, en el café hay una plaga muy importante que es la cochinilla del café, de la raíz del café. Este tipo de cochinillas los vemos usualmente solo en los jardines urbanos o de forma general se ven en las plantas, no sé, en No, de forma general. Son una plaga agrícola importante, entonces en muchos cultivos son problemáticos. Sobre todo los cultivos de ornamentales, ¿verdad? Usted no puede vender una planta ornamental que esté infestada con cochinillas. Tal vez una pequeña descripción que no les he dicho, son unos animalitos blancos, pequeñitos, ovalados, se mueven muy poco, no caminan, y cuando ponen sus huevecillos los ponen en una estructura de seda, entonces uno encuentra pelitos o seda o cera en las hojas de la planta que la pegan junto con la fumagina que había mencionado antes. Ahora, una pregunta, además de causar problemas a las plantas o a los cultivos, ¿hay alguna implicación para la salud de los seres humanos de estos insectos? No, realmente no. Ellas son parásitos muy adaptados a las plantas, entonces no atacan a los seres humanos o a los animales en general. Ellas tienen relación con otros organismos como las hormigas.
ya que ellas expelen sustancias azucaradas, las hormigas les gusta atenderlas, ¿verdad? Acompañarlas como hacen con los pulgones, como se llaman las vaquitas de las hormigas. Entonces, como ellas expelen esas sustancias azucaradas, las hormigas las atienden, las defienden de enemigos naturales, porque hay mariquitas y hay avispas que atacan las cochinillas, y también distribuyen sus larvas, sus huevos. Eso es un problema cuando queremos controlarlas, que haya hormigas presentes. Y precisamente esa sería la pregunta, porque yo creo que con esta descripción nos llega a la mente muy fácilmente cuáles son las cochinillas, ¿verdad?, de las que estamos hablando. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para controlarlos? Especialmente en los jardines, tal vez en los jardines, pensando en los jardines urbanos, ¿verdad?, en los jardines de nuestras casas. Bueno, las cochinillas son difíciles por un par de razones. Una, porque están chupando la savia de la planta. Entonces, si se aplica un insecticida de ingestión o de contacto, la cochinilla no va a ingerir el insecticida porque ya está protegida ahí chupando. También están en lugares estrechos, ¿verdad?, como la axila de las hojas, y entonces con frecuencia los insecticidas no le llegan. Hay algunos grupos de insecticidas que son absorbidos por la planta y pasan por el tejido de la savia y pueden dañar las cochinillas. Pero la técnica clásica para hacer esto es usar aceites agrícolas. Los aceites agrícolas cubren a las cochinillas y no las permiten respirar, entonces se ahogan. Pero lo importante es alternar diferentes productos, si se piensa en productos químicos, porque si se usa uno con mucha frecuencia, las cochinillas crean resistencia, entonces pronto el insecticida no tiene ningún efecto. En esos casos hablamos de cosas como neonicotinoides, que son sistémicos, alternados con aceites agrícolas que son menos tóxicos también. Y cuando tenemos un problema de cochinillas, por lo general es por un desequilibrio que tenemos en el ambiente. Hemos abusado de insecticidas que han matado enemigos naturales. Como les decía, hay avispas que ponen sus huevos en las cochinillas, hay mariquitas que se las comen, y hay otros que se llaman crisopas, que son unos bichitos verdes que atacan a las cochinillas y terminan adornando su espalda con los restos de la cochinilla. Andan caminando por ahí, dicen basuritas. Otros insectos que son muy conocidos son las hormigas zompopas. Vamos a conversar con el doctor Manuel Antonio Solís Vargas, que posee una licenciatura en Manejo y Protección de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Distancia, gran experiencia en el área de zoología con énfasis en taxonomía, sistemática, ecología y diversidad de insectos. Y además, bueno, en este momento es también docente investigador de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Don Manuel, cuéntenos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que nos contara qué tan común es ver en la actualidad estos insectos, a las zompopas, llevándose pedacitos de hojas hacia sus nidos. ¿Para qué las utilizan? Bueno, las hormigas zompopas, que muchos, estoy seguro que concuerdan conmigo que es una de las especies, los organismos más complejos y sorprendentes que podemos encontrar en el país. Todas las hormigas tienen un sistema de organización que, como otros insectos sociales, similares a las abejas. Sin embargo, en las hormigas y sobre todo en las zompopas podemos encontrar una organización todavía mucho más compleja y especializada. Y es una especie que se ha visto de alguna forma favorecida por la modificación del uso del suelo, ¿verdad?, de bosques a áreas de cultivo o áreas urbanas. Sobre todo en áreas de cultivo, ¿verdad?, donde es tal vez más evidente. Sin embargo, sí las encontramos en las ciudades, entonces las podemos observar en parques urbanos, ¿verdad?, en parques que además tenemos parques muy arborizados, en franjas de ribereñas, ¿verdad?, tenemos franjas ribereñas. Igualmente podemos encontrar aún dentro de las ciudades áreas de cultivos como cafetales, o que son lotes que ya no se dedican o no se explotan agrícolamente de forma agrícola, pero y que mantienen las características. Entonces,
Sí, las pompopas están ahí. Y algo también, digamos, muy, muy interesante es que ya en el casco urbano, por ejemplo, en el centro de San José, las podemos ver caminando por las cunetas, a veces dentro de las alcantarillas, cuando están abiertas, he percibido verlas caminar por debajo, y ya estás en túneles subterráneos, y posiblemente aprovechan ya estas estructuras que les facilita el poder desplazarse y las conectan con túneles bajo la tierra, y tal vez a veces el nido no es tan evidente porque puede estar cubierto por alguna estructura propia de la ciudad. Es decir, la especie más común en Costa Rica, la de Atas cephalotes, que está ampliamente distribuida en el país, es también la especie con las colonias más grandes, que llegan a formar colonias enormes, ¿verdad? Como ciudades subterráneas similares a la población de Costa Rica. Se estima que una colonia madura, ¿verdad?, de varios años podría alcanzar poblaciones de 5 hasta 7 millones de individuos. Toda su alimentación se basa en el cultivo de un hongo, y para eso es que utilizan las estructuras vegetales, es el alimento del hongo. Entonces ellas son hormigas agrícolas. Don Manuel, ¿y cuáles serían las principales afectaciones que tendrían estos insectos en las zonas urbanas, a la hora de hacer sus colonias? Yo considero que la afectación principal, o sea, la que realmente es una que hay que ponerle atención, es la posibilidad de que ellas puedan, que como escarman la tierra, ¿verdad? Ellos una colonia grande, son popas, los nidos pueden tener profundidades podrían llegar a los 10 metros. Entonces, imagínense esa profundidad, y que en un perímetro, poniéndolo como desde el punto del montículo, ¿verdad?, del montículo principal, puede haber una circunferencia de hasta, ¿verdad?, digamos, de área removida, uno podría contabilizar 10 metros a 30 metros. Y de lo que no se percibe, que son los túneles, incluso cámaras que pueden estar más extremas al montículo central, podrían llegar a estar hasta 50 metros de distancia. Y esa remoción de tierra, mientras el nido esté activo, la estructura es estable y el suelo no se hunde. Pero en el momento que ellas abandonan una zona, entonces esa zona que quedó abandonada va a desestabilizar. O sea, los túneles y las cámaras pueden colapsar. Si eso sucede, por ejemplo, en una pared, hay un popero debajo de una casa, de una estructura, ¿verdad? Los cimientos de esas estructuras podrían verse comprometidas por esta situación. Y lo otro es el impacto en jardines, ¿verdad? La molestia de que las hormigas vienen y me corten, ¿verdad?, las plantas que yo tanto cuido, o los arbolitos que tengo en mi jardín. Y eso pues ya es más una cuestión, ¿verdad?, cultural también, ¿verdad?, que no necesariamente está asociado a una producción agrícola, ¿verdad?, donde sí puede estimarse un impacto económico. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que dice, vive peleando con las pompopas, ¿verdad?, porque le cortan el arbolito del jardín. Y si nos damos cuenta, don Manuel, de que se está formando una plaga, o que se está formando, que vemos una pequeña colonia, digamos, que podemos verla inicialmente en un jardín, ¿qué podemos hacer para controlarlas? Sí, bueno, es importante considerar que hay diversos métodos de control. No siempre hay que ver el término de control, de combate, como el exterminio, ¿verdad? Que es algo que me va a exterminar el problema, lo va a acabar de raíz, ¿verdad? Eso puede ser sumamente difícil, y además de que puede llegar a ser muy caro, y tiene un efecto ambiental y posiblemente también a la salud humana alto. Una forma que es muy útil, ¿verdad?, para lidiar con colonias nuevas, es poder detectar nuevas colonias y escarbarlas, hacer remoción mecánica. ¿Esto qué es? Agarro con una pala, ¿verdad?, escarbo alrededor de donde está el volcancito, donde están saliendo las hormigas, y extraigo el jardín fúngico o los jardines fúngicos, dependiendo del tamaño. Pueden ser que ¿verdad?, sea un solo jardín, puede ser que sean 2, 3 jardines, cuando estamos hablando de colonias aún pequeñas. Y este mecanismo, ¿verdad?, de remoción y va a tener el mismo impacto que, ¿verdad?, que le estoy comentando, ¿verdad? Si yo no logré
escarbar la cámara de jardín fúngico principal donde se encuentra la reina y no veo la reina, es muy probable que todavía me quedó área sin escarbar y no la encontré. Pero ese impacto tan grande va a poner a trabajar a las hormigas de nuevo solo subterráneamente, a rescatar el hongo, a hacer nuevas cámaras. Entonces voy a dejar de verlas por un tiempo y no me van a molestar, ¿verdad? No van a comerme las rosas. En el momento en que la reina se remueva, se elimina, se acaba. Ya la colonia se acaba. Vamos a conversar en este momento con Juan Abarca, biólogo, investigador y especialista en anfibios y reptiles del Sistema Nacional de Salud Animal, SENASA, que nos acompaña en este programa. Muchas gracias y bienvenido. Antes de entrar a conversar en estas situaciones que se pueden presentar con los anfibios y reptiles, quisiéramos conocer qué tan rica es la diversidad de estos grupos en las áreas urbanas. Sí, buenas tardes, más bien gracias por la invitación, me gusta. El tema de anfibios y reptiles en Costa Rica es muy interesante porque tenemos una gran diversidad en todo el país, principalmente en zonas boscosas, zonas bajas. Pero en lo que es área metropolitana o las ciudades, usualmente la diversidad es menor, obviamente, que tenemos boscosas, pero aún así también tenemos una representación interesante de varios grupos, como son serpientes, lagartijas, ranas y demás. Y aunque no es tan grande, hemos notado que se pueden encontrar de ranas de 10 a 20 especies de manera común, serpientes también, unas 20, 25 especies, digamos, comunes, y otro tanto de los otros grupos de reptiles y anfibios. Entonces sí está bien representado. Muy bien. Uno de los mayores temores que a veces muchas personas tenemos es encontrarnos alguna culebra en nuestros jardines o en las, ¿verdad? O en las casas, hasta en los vehículos que han aparecido. ¿Qué podemos hacer si se nos presenta una situación de este tipo? Sí, no, muy importante, y dependiendo del lugar donde estemos en el país, ¿verdad? Va a ser muy diferente la zona. Si estamos en Valle Central, estamos en zonas altas, si estamos en cerca de las costas, en zonas más urbanas. El asunto con nosotros, que estamos cerca del Valle Central, por ejemplo, San José, Heredia, La Juela, lo interesante es que muchas o la gran mayoría de las especies que están acá, pensando en serpientes, son inofensivas. Pongamos un 90-95% de las especies que tenemos en las ciudades son inofensivas, no son venenosas, no son peligrosas. Ahora, el asunto es que un 5% podría ser eventualmente peligroso. Lo importante es aprender a diferenciarlas, ¿verdad? Aprender a reconocerlas. En el Valle Central, por ejemplo, son comunes las boas y algunas serpientes ojos de gato o gigantes. Son muy frecuentes. Estos dos tipos de serpientes, las boas y las ojigatas, no son para nada peligrosas, no son venenosas, pero tienen un patrón de manchitas, un patrón de manchas muy parecido a lo que conocemos como toboas, ¿verdad? O como serpientes y demás. Entonces, es frecuente que se confundan, ¿verdad? Lo ideal primero es determinar si existe un peligro, si hay un riesgo real, ¿verdad? Porque no todo el tiempo va a representar un peligro para nosotros, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿ya? Es ver si de verdad este serpiente está produciendo algún efecto negativo o representa realmente un riesgo para las personas. La gran mayoría de las veces no. La gran mayoría de las veces son encuentros casuales, furtivos, y lo mejor es darles el espacio a las serpientes y no encajonarlas, ¿verdad? No, ¿cómo se dice? No atacarlas o aprisionarlas, porque ahí van a defenderse, no arrinconarlas, exacto, porque ahí sí la respuesta va a ser a defenderse, ¿verdad? Eso sería como lo primero por ahí, ¿verdad? Y bueno, en caso que nos sintamos, digamos, en una situación de riesgo, o creamos que es una emergencia, porque está en un lugar donde no podemos como controlar la situación, ¿a cuáles equipos de emergencia podríamos llamar? Pensando que estemos en una zona urbana, ¿verdad?
lo que yo siempre recomendamos primero es, si hay posibilidad de tomar una fotografía de la serpiente a cierta distancia, una distancia prudente, eso es adecuado, y esas fotografías o esas imágenes se pueden enviar a expertos o a otras personas que nos puedan ayudar de primera mano a identificar si la serpiente es o no peligrosa, ¿verdad? Hoy día es muy fácil, ¿verdad? Con el uso de los teléfonos, la tecnología, es muy fácil, digamos, enviar imágenes y que algunas personas expertas puedan ayudar a la persona a bueno, si representa un riesgo, sí o no, un riesgo medio, riesgo alto. Y dependiendo de eso, uno actúa de una forma diferente. La gran mayoría, como les decía, como son inofensivas, a veces no representa mayor problema y uno mismo puede realizar, digamos, acciones para poder ya sea alejarse o apartarse. En otros casos, si requiere, por ejemplo, en serpientes grandes como boas o algo así, llamar a algunas personas para que las vayan a recoger. En Costa Rica, ¿quiénes son los que normalmente hacen eso? Bueno, los bomberos, aunque en sí su propia función no es de la remoción, digamos, de vida silvestre y así, es unas acciones, unas actividades que están capacitados para hacer, ¿verdad? Ustedes saben que los bomberos pueden hacer rescate de animales y de los más frecuentes que rescatan, ¿verdad?, son las serpientes. Entonces, lo que se debe llamar es no a los bomberos, obviamente, sino al 911. Que de ahí ellos remiten a los bomberos, digamos, que estén más cerca de del lugar, ¿verdad? Posteriormente, los bomberos se comunican con el Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, con el INAH, para ver cómo hacen el traslado o el rescate de lo que tengan que hacer. O sea, básicamente eso sería las instituciones que brindarían ese tipo de ayuda, ¿verdad? Correcto. Y en caso de que, bueno, ya los bomberos se llevan el animalito, ¿a dónde usualmente se lo llevan? ¿Lo tratan de devolver a su hábitat original o, bueno, después se hace un estudio? Sí. Idealmente, digamos, en este caso, hay un protocolo para que los animales puedan ser liberados en una zona natural, silvestre, montañosa, no tan alejados de donde se encuentran, para no hacer un transporte muy lejano, pero también que no esté tan cercano de las ciudades nuevamente, ¿verdad?, para que puedan regresar. Entonces, en este caso, lo que hacen es coordinar, ya sea con el SNAC o con los expertos o con consultas de los herpetólogos, los biólogos, para determinar cuál es la zona más adecuada para volver a aceptarla. La gran mayoría, bueno, casi que todas, se reubican en zonas boscosas, digamos, cercanas, o parques nacionales, reservas naturales, que estén no tan lejanos de donde se encuentran. Eso es usualmente lo que sucede, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otro de los temas en este sentido es el de los sapos y las mascotas intoxicadas, ¿verdad? Antes era como más común ver los sapos en los patios de las casas, en los jardines, ¿verdad? Pero pareciera dar la impresión que esas poblaciones han ido disminuyendo. ¿Es eso cierto, verdad? ¿Es un efecto tal vez de la urbanización? Claro, como usted lo indica, antes estos sapitos gigantes, estos sapos grandes eran mucho más frecuentes de observar cerca de las casas. Todavía lo son, ¿verdad?, pero no tan frecuentes como antes. Más que todo porque estos sapitos, estas especies se tienen que reproducir en pocitas, en charcos, sitios con agua, ¿verdad?, donde ellos necesitan poner los huevecillos y que se reproduzcan. Los sapitos estos son muy tolerantes, aguantan bastante, digamos, pueden estar en zonas urbanas y no se ven tan afectados por la presencia, digamos, de las personas, de los organismos, pero sí se afecta a la hora de la reproducción. Entonces, si no hay sitios donde reproducirse, se van a ir disminuyendo. Y parece que eso es lo que ha pasado, digamos, con estos sapitos grandes, que antes eran muy frecuentes en el Valle Central, y conforme se ha ido asfaltando, poniendo más cemento, las alcantarillas ahora están todas cerradas, entonces los sitios de reproducción de ahí ya no hay. Entonces, por eso simplemente no tienen donde reproducir. Ahora, una de las cosas que sucedió con esto era, como eran frecuentes en los jardines, había muchos accidentes con las mascotas, ¿verdad?
Las mascotas tal vez no estaban entrenadas o no estaban acostumbradas a verlo y ellos muerden lo que sea, ¿verdad? Lo que ven, los perritos. Y muchas veces se pasaban sus accidentes. Igualmente, el día no es tan frecuente, pero sí sucede. No es que no vaya a pasar, pero como ha aumentado el urbanismo y se le ha eliminado mucho hábito natural, pues ahora se ven con menos frecuencia, ¿verdad? Todos estos especies. ¿Qué pasa en este caso cuando se dan algunos reportes de mascotas que se han sido intoxicadas, ¿verdad? Por comerse morder un sapito de estos o incluso si hubieran reportes de mascotas que hayan sido mordidas por alguna serpiente? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Claro. Hay que pensar que una intoxicación como por un anfibio, en este caso un sapito común, normalmente no es como para que sea fatal, no va a matar, digamos, al animal en la mayoría de los casos, porque es un veneno que entra, digamos, al sistema digestivo, al estómago. Entonces lo que usualmente pasa es como una intoxicación, como cuando se come algo en mal estado o algo así. Entonces, ¿qué se produce? Bueno, problemas estomacales, vómitos, dolores de cabeza, animales pueden producir mareos, cosas así, pero no son fatales, digamos, no son tan así. Hay varias formas, ¿verdad?, de tratarlos, pero aunque haya remedios caseros y demás, lo ideal es que lo atienda un veterinario, que se llama un veterinario más cercano y que se le diga lo que ocurrió para que él lo reciba y le dé algunos tratamientos. Pero digamos, es para mantenerlo, porque son intoxicaciones del sistema digestivo que no necesariamente llegan a ser letales. Ahora, en el caso de mordeduras de serpientes es diferente, ¿verdad? Es diferente en el caso de que el veneno sí entra en el sistema sanguíneo, digamos, músculos y demás, y ahí no hay otra, siempre se requiere llevar a la mascota o el animal al veterinario para que reciba atención y se le pueda poner suero antifrígico. O sea, no hay ninguna otra recomendación o consejo que uno podría dar, más que si se confirma que hay un tipo de mordedura, en este caso se siente llevarles al veterinario más cercano o hacer la consulta. En este caso no hay mucho que decir, siempre se tiene que llevar al veterinario para que lo revisen y lo tengan en observación al animal. Sí, hablando un poquito de esto, digamos, estamos hablando nada más de dos grupos, digamos, de aquí de reptiles, pero en las ciudades tenemos mucha otra diversidad, ¿verdad? Tenemos geckos, tenemos salamandras, tenemos ranas de mucha diversidad, tenemos muchas lagartijas, incluso tortugas. ¿Verdad? Que bueno, ya ese sería otro tema, digamos, diferente de toda la diversidad que tenemos en las zonas urbanas, en los jardines, o cerca de los ríos, riachuelos, que atraviesan las ciudades. Es un tema, digamos, más elaborado que eventualmente podríamos tratar, ¿no? Rosemary Menacho es bióloga, profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, y en este episodio nos acompaña para hablar de un tema muy importante: las aves en la ciudad. Una de las situaciones que más vemos, incluso en redes sociales, es que las personas encuentran aves fuera de sus nidos y buscan con toda buena voluntad rescatarlas. ¿Es esto una buena práctica o más bien podría perjudicar a los individuos? ¿Qué podemos hacer en estos casos, doña Rosemary? Bueno, primero decir que el deseo de ayudar es normal y está muy bien, pero hay que ver cuál es la situación del ave. Por ejemplo, si lo que se encuentra en las personas es un pichón sin plumas que cayó del nido, es muy cierto que el pichón va a tener muy bajas posibilidades de sobrevivir por sí solo. Entonces, en estos casos, lo ideal es ubicar el nido y volverlo a colocar allí para que los padres lo sigan cuidando. Hay gente que cree que los padres podrían rechazar al pichón por tener algún olor a persona, pero eso no es correcto. Ahora bien, si el ave tiene plumas, puede ser que esté aprendiendo a volar, entonces es mejor no llevárselo para que los padres lo sigan alimentando normalmente. Eso sí, es deseable cerrar perros o gatos que podrían dañar al ave, al pichón.
Si se encuentran las personas una ave ya, digamos, que accidentada, como que se quebró una ala o algo por el estilo, o un ave que escapó de una jaula, que tal vez era una ave doméstica, digamos, entonces sí vale la pena llamar al MINAE para que puedan recogerlo, y para ello les recomiendo el número 1192, que es el teléfono de citada para reportes ambientales, o llamar a la oficina del MINAE más cercana para ver si le pueden brindar ayuda. A veces se ven casos en que estos pichones o alguna ave se encuentra herida, pero tal vez porque hay alguien, bueno, hay otro individuo que la está depredando, no sé, por ejemplo, no sé, un halcón, un gato, ¿verdad? Que se está, ¿verdad? Entonces, las personas tendemos a hacer como una especie de rescate, ¿verdad? De tratar de alejar al que se está tratando de comer esta ave. Eso es una buena práctica también, porque bueno, pues pensando por eso como parte de una especie de la cadena alimenticia, ¿verdad? De la otra especie. Habría que ver porque, por ejemplo, en muchos casos las aves están siendo, digamos que cazadas por otras aves. Uno pensaría que es algo natural, pero en muchísimos otros casos ocurre más bien por animales domésticos, de nuevo, como gatos o perros. Y cuando un ave, por ejemplo, ha sido mordida o arañada por un gato, bueno, las heridas van a estar bastante contaminadas, y allí lo que sugeriría es llevarlas a un veterinario si tiene la posibilidad, porque es muy probable que de no hacerse eso podría morir el ave por la contaminación, por las bacterias y demás. Entonces allí tal vez lo ideal es prevenir o evitar este tipo de situaciones, siempre dejando los gatos encerrados en la casa, o los perros si son agresivos y ven que hay pichones o algunas aves cerca, tal vez también manteniéndolos un poquito alejados, especialmente con el caso de los gatos. Ese sería el que yo pienso que pueden provocar más accidentes. Perfecto. Una de las problemáticas que vivimos también en la actualidad es cuando las aves durante su vuelo colisionan contra las ventanas de los edificios o de las casas, ¿verdad? Y parece que esto está sucediendo con bastante frecuencia. ¿Qué tan grave es esta situación actualmente para la avifauna? Sí, es un problema muy grave, y hay que imaginarse cómo sería para nosotros si cada vez que salimos nos chocamos con algo que es duro y que no podemos ver. Esto es lo que pasa con las aves, que cuando vuelan no distinguen al vidrio como un obstáculo, lo que ven es el reflejo. En un día brillante ven el reflejo del cielo o ven el reflejo de la vegetación, y cuando chocan, pues sí, tienen una herida muy, muy grave que no es tan visible, que es justamente lo que ocurre dentro de la cabeza cuando el cerebro choca contra el cráneo, y que le puede provocar la muerte. En más del 60% de los casos, las aves van a morir por esto. Y entonces sí es un problema muy, muy grave, que está en este momento afectando a más de los 290 especies en todo el país. Ahora, en este momento del año va a aumentar este problema, porque están pasando y comenzando a llegar desde Norteamérica muchas aves migratorias que es muy posible estén siendo atraídas por la luz artificial de las ciudades. Entonces es muy probable que más y más personas van a encontrar aves accidentadas por golpear contra ventanas. ¿Y podemos hacer algo cuando nos encontramos un ave accidentada de esta manera? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado? Muchas personas creen que, por una parte, cuando ven al ave que está como atontada, no se dan cuenta de lo lastimada que está realmente, porque no ven sangre y así. Entonces tratan de hacer que el ave vuele. Entonces tratan de darles comida, agua, o tratan de, como quien dice, despertarla. Pero esto no es correcto. Lo ideal es tomar al ave, ojalá no con las manos, sino tal vez con una bolsita o con un pañito, colocarla en una caja oscura, con huecos, limpia, donde pueda quedarse ahí descansando hasta que se muestre más activa. Porque, de nuevo, la causa de muerte es la hemorragia intracraneal, el golpe que se dio en la cabeza. Entonces, esto es por una parte lo que se puede hacer. Y en segundo lugar, pues, si hay una ventana donde ocurren muchos accidentes, hay métodos que se pueden implementar para que no sigan dándose las colisiones. Eso es muy importante, como que se puede hacer con estas infraestructuras. Los métodos que son efectivos realmente para evitar que las aves golpeen
siempre se colocan por fuera, ya sean adhesivos, cuerdas o marcas, pintura, lo que se quieran hacer, tiene que ir por fuera para que ya no se vea el reflejo de la vegetación o cielo, y debe cubrir la mayor parte de la ventana posible. Esto suena como extraño, como que fuera a bloquear la ventana, pero es que si se colocan siluetas, por ejemplo, solo cubren una pequeña parte, no evitan que las aves se golpeen. Entonces, lo que hay, por ejemplo, que está utilizando mucho ahora son adhesivos de 1 centímetro o 1,5 centímetros, y se colocan especiados uniformemente a unos 5 o 7 centímetros de distancia. Esto ya se está implementando en varios lugares del país y del mundo, y eso es lo que es más efectivo para evitar las colisiones. También se puede hacer lo mismo con cuerdas, si no se tiene adhesivos, pero las cuerdas hay que dejarlas fijas para que no se vayan a enredar. Claro, la idea es hacer como la ventana más visible para las aves, por decirlo de alguna manera. Exacto, que vean que hay algo ahí, porque de otra forma sí se van a seguir golpeando. Y como les comentaba, bueno, ya se ha hecho este estudio por más de 11 años y se sabe que en estos meses que vienen, septiembre, octubre, noviembre, la cantidad de colisiones aumenta mucho. ¿Cuáles son otros de los riesgos o de las problemáticas que viven o experimentan las aves en la ciudad? Bueno, hay que ver que la ciudad, como cada vez va perdiendo más vegetación, y las aves dependen fuertemente de la vegetación para sobrevivir, pues poco a poco se van quedando sin hábitat, se van quedando sin un lugar donde comer, dormir, etcétera. Las aves que logran sobrevivir, las especies, están adaptadas más a ciudades. Por ejemplo, las palomas blancas, hemos visto que aumentan, las palomas de Castilla, el gorrión, que no es nativo de Costa Rica, pero ya está aquí, e incluso los zanapes, pues tolera más la ciudad. Pero los sitios donde había aves originalmente, que todavía resguardan diversidad de aves, son los sitios que tienen un poquito de vegetación natural. Podríamos pensar en algunos parques urbanos, también podríamos pensar en la vegetación que persiste, se mantiene cerca de los ríos. Entonces, esas aves necesitan que se mantenga la vegetación, así que algo importante sería no continuar deforestando, sino por el contrario, tratar de aumentar la cantidad de árboles y arbustos, e incluso en los jardines sería muy deseable tener árboles nativos como huitite, cecrope o guarumo, cola de gato y muchas otras que atraen a las aves y que les dan alimento y refugio. Volvemos con Francisco Durán, quien nos va a ampliar la información acerca de estas situaciones tal vez no tan agradables que vivimos con la convivencia con los mamíferos y que muchas veces son más notorias que con otras especies. Francisco, ¿cuál es el principal reto de la convivencia entre mamíferos que habitan en las ciudades y los humanos? Bueno, este tema de la convivencia es un poco difícil. Como usted bien dijo, los mamíferos son más notables. Son más notables en cuanto a tamaño, ¿verdad? Porque realmente se esconden más, digamos. No vas a ver tantos mamíferos como aves en la ciudad. Sin embargo, los mamíferos, debido a algunas costumbres, algunas adaptaciones, tienen cierto conflicto con las personas. Una convivencia no es fácil en algunos casos. Sin embargo, esto hay que aprender a manejar algunos residuos. Por ejemplo, los residuos de basura. La idea aquí, digamos, principalmente es qué los atrae. Y lo que los atrae a las casas, a generar conflictos, generalmente es buscando refugio y buscando comida. Por eso te decía de lo del manejo de residuos. La basura, los desperdicios de frutas, por ejemplo. Un buen manejo de esto puede ayudar a manejar estos conflictos. Del mismo modo con el alimento de las mascotas, y el manejo que puedas dar en tu patio, por ejemplo, de la vegetación, de las estructuras. Las estructuras en las casas, eso es muy importante, que no generen lugares para refugio, por ejemplo, techos deteriorados, que tengan huecos, serán un refugio fantástico para mapaches o zorros pelones. Igual que los desperdicios atraerán también este tipo de animales. Entonces, conocer qué hay que hacer, asesorarse con gente como el SINAC, algunas páginas que hay en internet, es de importancia para manejar estos temas. Precisamente esa era una de las preguntas en los techos de nuestras viviendas. Puede ser que encontremos algunas especies de murciélagos
Pero ¿qué otro tipo de animales, qué otras especies utilizan los cielos rasos o el techo de nuestras casas y de los edificios para habitar? ¿Y cuál es la principal preocupación cuando esto sucede? Sí, en efecto, quizás los murciélagos sean los principales mamíferos que a veces llegan a ocupar estos espacios generando conflicto. Sin embargo, también hay algunas otras especies, ¿verdad? Como vimos ahora, el mapache, por ejemplo, el zorro pelón, amén de especies ya más, incluso que algunas veces algún gato doméstico que se coló ahí, o incluso especies como las ratas, que no son especies silvestres propiamente, aunque no son tan domésticas, digámoslo así, aunque no son nativas, al menos estas ratas de la ciudad, como la rata de alcantarilla, la rata negra de los techos, que son en realidad, aunque la especie ahora está totalmente establecida, estas especies son originarias prácticamente de Asia. Y bueno, la preocupación definitivamente es diversas cosas. Los ruidos pueden generar algún conflicto, pero principalmente preocupación es a veces utilizan estos sitios también para defecar. Y luego las agregaciones de excrementos pueden producir mal olor, aparte de preocupar, porque podrían ser algún fuente de contaminación, de alguna enfermedad para humanos y quizás más para mascotas. Sí. O por ejemplo, que se coman los cables eléctricos o que dañen la infraestructura de las casas. Se da también esa situación. En el caso, por ejemplo, de mapaches, se puede darse esto perfectamente, ya sea por el mucho uso y que el techo, el cielo raso se va debilitando, que los excrementos generan humedad que también va dañando las edificaciones. En el caso, digamos, algunas veces las ratas parece que sí pueden llegar a hacer esto de roer cables. Pueden ser un problema en ese sentido. Tal vez las ardillas, pero en cables más externos posiblemente. Y hablando de las ardillas, bueno, anteriormente hablamos de un evento muy, muy bonito que es el cortejo de las ardillas, pero también hemos tenido, o en ocasiones hemos tenido algunos reportes de que se comen la comida de los árboles frutales, por ejemplo, o los zorros pelones que llegan a los gallineros, ¿verdad? Esa situación donde la fauna urbana afecta ya sea a las plantas o a los animales que tenemos para consumo propio o para crianza. Sucede, digamos, en este sentido con las ardillas y con los zorros pelones. Los zorros pelones, pueden llegar a ocupar, ¿verdad?, la infraestructura humana, que ya vimos que hay que hacer un buen manejo, tapar accesos, cambiar láminas de zinc si fuera el caso, ver que ese no es un lugar para meterse, no es un lugar cómodo. En efecto, pueden llegar a gallineros. Yo recuerdo que eso les pasaba mucho a unas personas aquí en Escazú, pero sin embargo tenían gallinas y parece que un zorro pelón a veces tenían problema con eso. Del mismo modo, las ardillas, sobre todo en árboles frutales. En los casos de gallineros, se puede acercar bien las gallinas, tal vez un buen gallinero. A veces se puede recurrir a la sabiduría ancestral. Los campesinos de antes, ellos ponían las gallinas en un gallinero, valga la redundancia, en alto, y los postes que los sostenían ponían alrededor una lámina de zinc, ya sea aplastada o en forma como de cono. Eso le impidía el paso al zorro pelón, o bien hacía que sus garras resbalen en el metal, que eso mismo se puede hacer precisamente con las ardillas, con árboles frutales que a veces bajan al suelo y suben por el tronco. Bueno, una laminita de zinc, ya sea puesta alrededor como una especie de cono, digamos, de hongo, o la lámina aplastada que impida a las garras tener asidero. Eso podría ser una forma. Ahora también pueden llegar por alto. Ahí tal vez una posible solución sería podar ramas que lleguen a los muros, ramas que lleguen a otros árboles, y tal vez se pueda controlar un poco más esto en este sentido. Todo esto variará, ¿verdad?, de acuerdo al lugar, la situación. No hay una fórmula mágica, y a veces quizás lo que te sirva a vos no le sirva al vecino y cosas así. Muy bien, también hemos escuchado reportes de felinos y coyotes que se ven cerca o se oyen, ¿verdad? Más que todo se oyen cerca de las casas. Incluso reportes de algunos de estos animales ya llegando al centro de San José. ¿Por qué sucede esto, verdad? Usualmente estas especies más bien tienden a huir de la presencia humana, pero aparentemente se están acercando un poco.
Esto sucede, digamos, con coyotes, sí. Algunos felinos, por ejemplo, uno que ha generado preocupación, que a veces se ha aparecido por ahí en centros urbanos, es el puma, el león americano, ¿verdad? Que genera todavía más inquietud, sobre todo más con estos programas de televisión, de canales de documentales, pero que presentan títulos así como que los 12 más peligrosos. Entonces, y en efecto, en Norteamérica el puma ha atacado bastantes casos a humanos. Sin embargo, en América Central esto ha sido mucho menos escaso y en Costa Rica prácticamente nulo. Tal vez un caso por ahí en Península de Osa, pero que es un caso no relacionado con un ataque, digamos, que el puma te atacó para comerte. Fue otro aspecto. Y bueno, los coyotes en zonas urbanas. Estos animales llegan primero en parte destrucción de sus hábitats, escasez de comida sobre todo. Los coyotes son más de zonas abiertas. La deforestación ha ayudado a que se extiendan. El puma es más de hábitats boscosos, pero la destrucción del bosque, sus presas naturales van siendo cada vez más escasas, entonces los animales se mueven, en ambos casos, buscando fuentes de comida, de refugio. Y aunque la zona urbana tal vez no fue hecha para que eviten estos animales, no fue diseñada para eso, sin embargo ellos llegan buscando oportunidades, qué sé yo, lugares de basureros, mascotas, y tienen sitios por donde trasladarse, ya sean cauces de ríos, parches de bosque, incluso las líneas del tren, que hay lugares de la línea del tren que son solitarios y guardan de vegetación que puede ser refugio. Entonces, todos estos lugares son aprovechados para digamos, meterse cerca del centro, pero siempre buscando fuentes de comida. No se meten con la intención, no son tus enemigos, no se meten a hacer daño. Ellos andan viendo cómo sobreviven. Correcto, Francisco. Más bien, entonces podríamos decir, no sé si será correcto, que no es que ellos están llegando a la ciudad, sino que más bien la ciudad se está extendiendo hacia sus hábitats. Podríamos decirlo que la frontera de la ciudad está, digamos, invadiendo los hábitats de ellos, y también que por esta misma destrucción ellos se ven obligados por decirlo de algún modo, a meterse en la ciudad, a buscar fuentes de comida. Y estas que no son el peligro más que para las personas, en realidad es para las mascotas hasta cierto punto. Finalmente, bueno, tenemos a los famosos mapaches, ¿verdad? Que la presencia de los mapaches en las ciudades es muchísimo más notable. Sus efectos, ¿verdad? En las viviendas, en los techos, como conversábamos ahora, con la basura, aprovechándose de las comidas. ¿Cuál sería una recomendación muy puntual para tratar de que nuestra convivencia con los mapaches sea, por decirlo así, más armoniosa? Casi que volveríamos a puntos que dijimos anteriormente. Revisar la infraestructura de la casa, definitivamente. Sobre todo si los mapaches ya tienen refugios. Entonces posiblemente ver algún acceso que haya, zonas en mal estado, del cielo raso, del tejado, que posiblemente pueden ser usadas para esto. Y claro, un entretecho ahí entre el tejado, el techo y el cielo raso son refugios excelentes. Entonces, evitar esto. Podar vegetación. Si hay árboles cercanos por los que les está facilitando el acceso, tal vez se pueden podar. El manejo de los desechos es muy importante. Cualquier página relacionada con esto te va a indicar el manejo de los desechos, definitivamente. Hay gente que, digamos, a veces saca las bolsas de basura tal vez 2 días de anticipación de que va a pasar el camión, la noche anterior. A veces tal vez es preferible sacarlo en la propia mañana y no tener vertederos ahí de basura, que a veces que echamos la basura en tal lado y el estañón o lo que sea queda mal tapado, se llena mucho y empieza a caer basura alrededor. Todo esto los atrae. Y la comida de las mascotas, muy importante. Si estás teniendo problemas de este tipo, hay que recoger la comida, definitivamente, porque también pueden tener conflicto con nuestros perros y gatos. El mapache lo que busca es defenderse, simplemente. Volvemos a lo mismo, no es un enemigo, está buscando sobrevivir. Es importante resaltar que en la relación de los seres humanos y los animales, la fauna urbana provee múltiples beneficios a las personas. Esto lo conocemos como beneficios ecosistémicos. Con Francisco Durán vamos a explorar este tema. Francisco, ¿qué son los servicios ecosistémicos y cuáles
son los más importantes que brinda la fauna en las ciudades? Un servicio ecosistémico, digamos, es un beneficio ya sea directo o indirecto que los humanos, que las personas reciben de la naturaleza o de los ecosistemas, de acuerdo con el término. Estos servicios pueden ser de muy diversa índole. A veces son fundamentales. Los clasifican en diversos tipos, qué sé yo, de soporte, culturales. Por ejemplo, digamos, el aprovisionamiento de agua por las zonas protectoras es uno fundamental. El control de la erosión, por la cubierta vegetal. Y bueno, a nivel ya de seres vivos, algunos importantes son, por ejemplo, la polinización. Estos servicios que hacen los murciélagos, abejas, muchas aves, polinizar plantas. Algunas de estas plantas son de importancia económica, entonces vamos por ahí. También el control de plagas, sobre todo con murciélagos en zonas agrícolas, ha sido estudiado y es un servicio muy importante. Vectores, insectos que pueden ser vectores de plagas, entonces vectores de enfermedades, perdón. Entonces, esto puede ser un servicio importante, amén de lo que llamaríamos servicios ecosistémicos culturales, ya algo que a la gente, observación de mariposas, observación de aves. Entonces, la relación con la naturaleza es importante, definitivamente. ¿Cuáles serían algunas de las principales recomendaciones para que nuestras zonas urbanas también sean hábitats amigables para la fauna silvestre? Más allá de no pensar en lo parte de los conflictos, sino como de brindar ese espacio para que la fauna también tenga su lugar y su convivencia, por decirlo así. Esto puede hacerse con acciones de diverso tipo. Algunas pueden ser a nivel personal, otras a nivel familiar, otras a nivel ya como de instituciones, de empresas, de comunidad, de todo tipo. Digamos, por ejemplo, algo muy importante, digamos, es el respeto a lo que es las regulaciones o leyes, tanto las impuestas como las voluntarias. La legislación, respetar la legislación en relación a esto de deterioro del ambiente, de manejo de residuos, este tipo de cosas. Otra muy importante ya puede estar relacionada con apoyar o incentivar investigación. La investigación de la biodiversidad de las zonas urbanas. Un mapache, digamos, de allá en los manglares de Ósano, tal vez no se va a comportar igual a los mapaches de la ciudad. Conocer la fauna, conocer sus costumbres puede ser primordial para tomar medidas de evitar situaciones menos embarazosas, convivir mejor con esta fauna, e inclusive hacerle ver que nuestra casa no es el mejor lugar para convivir, entonces tal vez mejor el fragmento de bosque cercano, por ejemplo. Otra cuestión es con el manejo de nuestro propio espacio. Árboles frutales, utiliza, digamos, si quieres poner algunas especies de árboles, puedes usar especies nativas, pensando en abejas, mariposas, colibríes, murciélagos. Sabes que, digamos, eso posiblemente traiga otras especies también, como mapaches, zorros pelones, pero ya sabemos también cómo se puede actuar en este caso para una convivencia. Pero incentivar, proteger la fauna puede ser con este tipo también de manejo de la vegetación, de especies nativas. Ahí ya hay guías para esto. Bueno, inclusive en el Museo Nacional había sacado un librito sobre aves y plantas importantes para aves, un librito de Armando Estrada y Julio Sánchez. Y también el manejo de residuos, el manejo de basuras, el manejo responsable de la basura, que no contamine, que podamos hacer manejo personal. Eso puede ser muy importante también para evitar más contaminación todavía de la que tenemos en esta zona. Apoyar campañas también al respecto. Entonces hay varias cosas que a nivel individual, personal, se pueden hacer. Bueno, para finalizar este tema, ¿cuál es la forma más responsable de disfrutar y de observar la fauna silvestre que encontramos en las ciudades? Sí, bueno, hay un punto importante, quizás sería respetar el espacio. Sobre todo si lo que ves en la ciudad, qué sé yo, es un coyote, un puma que de pronto se metió en algunas zonas cercanas urbanas. No hay que acercarse, hay que respetar su espacio. Si estás observando ya por placer aves, ardillas, mariposas, lo mismo.
no interactuar. Ahora hay programas de televisión que le gusta mucho a la gente, pero que la persona, que el protagonista, de hecho a veces parece más como que está presentando la vida de alguien que la vida silvestre. Entonces ves a la personaje manipulando las serpientes, que muy peligroso es esto, que tal cosa, que tal otra. ¿Ves? No hay que interactuar, hay que respetar la fauna, dejémosla. No intentemos tocarla, agarrarla. Si es un animal que nos inquieta, dejemos que se vaya por su cuenta. Y para la observación, los comederos, fue un tiempo que se usaba mucho para atraer las aves al jardín, pero esto también puede atraer otras especies. Tal vez es mejor el uso de árboles frutales. Además, eso lo podemos hacer aunque no tengamos un patio. Aquí en la zona urbana, la GAN, hay diversos sitios, por un ejemplo, el Parque del Este, algunos jardines botánicos. Ahí se pueden observar aves, podemos observar mariposas. Entonces, simplemente no interactuar ahí, tranquilos, observando, no perturbarlos. Y así es mejor el disfrute. A lo largo del tiempo, las ciudades han sido diseñadas para ser los espacios de habitación y servicios humanos, pero la fauna también es partícipe de este ecosistema urbano, por lo que debemos buscar la forma de convivir y crear espacios en los que todos podamos habitar de la mejor manera. Agradecemos por su participación a todas las personas invitadas en este episodio y les invitamos a escuchar los programas anteriores de este podcast, Museo con Voz. En esta segunda temporada abarcamos temas relacionados con la biodiversidad en su relación con los seres humanos. Como es usual, los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, Apple Podcasts y también en el YouTube del Museo Nacional de Costa Rica. Y le invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para escuchar los episodios de la próxima temporada a partir del mes de abril. Les esperamos y muchas gracias por su compañía. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.